Los 7 de agosto es el santo del trabajo. Y imagínate en este año que con el miedo que hay a perder el trabajo, la cantidad de gente que lo habrá perdido, ¿no? Olvídate, estamos como en más del 10% de desempleo, ¿no? Pero fíjate qué paradoja, ¿no? Tratar de disuadir a la gente lo que es la fe, ¿no? Qué maravilla. A mí como me cuesta, siempre me fascina. Qué fenómeno tan misterioso, tan particular. Yo en Rosario vivía, de hecho vivía mi hijo ahí, en las 6 cuadras de la iglesia de San Cayetano de Rosario, y mi familia, que sí era más religiosa, era una fecha central, fundamental. Se hacía la procesión. Yo de chico hice, pero no sé, creo que hasta que me pudieron llevar, hasta los 12 años, 10, 12 años, hacíamos la procesión. Esperábamos al santo en la esquina de mi casa, y cuando venía, bueno, ahí íbamos en procesión, y me acuerdo que haber visto ahí las primeras manifestaciones opositoras a la dictadura. Algo alucinante, que de pronto en el medio de la procesión la gente se animaba. Te estoy hablando habrá sido el 76, 77, 78, no sé qué año, empezaba el reclamo, ¿no? Por ese lado. El pan, paz, trabajo, que para mí me parece una consigna espectacular. Paz, pan, trabajo. La dictadura abajo después, ¿no? Eso empezó en el 79, debe haber sido por ese. O puede ser, ni me acuerdo, pero eran esas épocas, sí. Era cuando empieza a despuntar el liderazgo de alguien que muchísima gente joven ni oyó nombrar, que se llamaba Saúl Urbanline, que en un momento de la historia del sindicalismo fue muy importante. Claro, el sindicato cervecero, ¿te acuerdas? Un sindicato chico era. Sí. Rey, sí. ¿Y qué vos venís? ¿Tu familia era religiosa? Sí, se hacía la vigilia. Mi mamá, sobre todo. Mi mamá era más católica. Y mi tía... Pero vos sos bautizado, hiciste la comunión. Sí, yo fui a colegio de curas, yo fui a La Salle de Rosario. Ah, mira. Sí. ¿Y te queda algo de eso? Los gestos nada más, las referencias. Fui desandando el camino, me fui desentusiasmando. No, porque a veces uno se desentusiasma de muchas cosas o pierde una identidad que tuvo fuerte en la infancia y en la adolescencia, pero en el correr de la vida recupera un cariño por ese momento que fue muy importante y recupera alguna de esas cosas. No, mira, es un tema que me interesa mucho. De hecho, creo que alguna vez te lo conté. Yo estuve por hacer un programa de televisión que era sobre la fe, que se llamaba, yo le quería poner último, es más, hicimos los pilotos, todo, con Tristán Novilia, y después no se hizo, no me acuerdo cómo surgió la idea, si surgió de él o se lo comenté yo, porque a mí me interesa muchísimo el tema, y se iba a llamar Últimas Noticias de Dios, que me sigue pareciendo un lindo título. Y era justamente alguien buscando tratar de recuperar la fe. Y iba a distintos lugares donde se movía mucho eso, y iba con la mirada del que no cree, ¿no? Y entrevistaba, y bueno, y algunos pilotos fueron increíbles los que hicimos. Y no, a mí después se llamó, después le pusieron Buscando a Dios. A mí me gustaba el otro, me gustaba más el otro. Y lo trabajé mucho en la última novela, estuve trabajando mucho el tema de la fe. Mi última novela, para mí, es una novela que tiene mucho que ver con la fe, a pesar de que es una especie de thriller político, pero la fe está ahí metida todo el tiempo. Ahora, ¿y nunca pedís con una enfermedad de un hijo, con, no sé, ante situaciones angustiantes, no mirás al cielo ni siquiera un instante? Sí, a veces sí, pero vos sabés que hago referencia a mi madre. Pienso en mi madre, en mi viejo, que me ayude. Me cuesta pensar en la figura de una deidad así. Aunque vuelvo a esto, ¿no? El padre Paco me dice que mentira, que soy muy espiritual. Sos una persona muy espiritual, me dice todo el tiempo. Bueno, eso es otra cosa. Sí, pero bueno, qué sé yo. Pero me cuesta, ¿sí? No pienso más. Bueno, quizás es una manera de pedirle a Dios que vos le pidas a, no sé, a algún familiar fallecido, no sé, que no está. ¿Quién sabe? No, yo nací en una familia donde el ateísmo era una convicción. Claro, más una opción, ¿no? Sí, era una convicción. Eran comunistas y entonces era una cosa. Me acuerdo de chico discutiendo con hijos de amigos de mis viejos de que Dios no existía, pero a los 8 años. Ah, amigo. Ahora, después, las pruebas de la vida, cuando
A mí a los 10 años me operaron y tuve una sucesión de operaciones que casi me muero. Y mi vieja iba a cuanto templo se le cruzaba de cualquier religión. Mi viejo no no tuvo esa necesidad. Siempre decía, yo no tuve esa necesidad. Yo estaba en la pelea, pero no pensaba que no necesitaba eso. Y mi vieja, hasta el día de hoy, en la escribanía, mi vieja es escribana, tiene una cruz hermosísima de ramas con un Cristo que lo tiene colgado ahí, que fue un regalo de un cliente cuando yo estaba enfermo. Y entonces lo puso ahí y no lo descolgó. Y eso es muy gracioso porque ha generado algunos hechos curiosos, porque mucha gente que no la conoce creen que es católica porque tiene esa cruz. Claro. Y entonces en discusiones de guita que se dan en las escribanías, alguno dice a otro, vos sos un judío pijotero, y mi vieja se ofende de tal manera que termina rompiendo las operaciones. Te vas de escribanía, de escribana, acá no tenés nada que hacer. Creyendo que es católica. Qué grande, qué gracioso. Y tiene que ver con que ella dejó la cruz porque la cruz le ayudó para que yo me salvara. Y bueno, quién sabe, ¿no? Si existe, atiende muchas ventanillas. Si está ahí. Y después a mí me pasa que, así como vos te alejaste de una cosa, yo me alejé del ateísmo como dogma. Es decir, yo no... Es algo que no he investigado la existencia de Dios. ¿Sabés que mi maestro Mario Trejo decía que era reaccionario no creer en Dios? Me lo decía al revés. Decía al revés, ¿cómo no vas a creer? ¿Cómo no vas a creer? Tenés que creer. Él había hecho el proceso, me acordé porque hizo el proceso parecido al tuyo. Se fue alejando de las posiciones que tenía en la juventud, se fue acercando. No, yo no creo en Dios, algo cuando necesito. Qué bien, qué bien. Lo tuyo es transaccional. Es cuando... cuando tenés que mangarlo. No está claro, bien cuando eso, alguien muy querido está en problemas. Ahí crees. Ahí digo, che, boludo, dame una mano. Entonces no crees siempre, dejate de joder, nada más que... No, ahora en este momento, por ejemplo, que estoy hablando con vos, no creo en Dios. Qué bueno. Qué bueno. Yo siempre digo que soy un deseante más que un creyente, porque digo, yo deseo que exista. Además, lamento mi falta de fe, porque mira, por ejemplo, mi hermana es súper religiosa y la veo tan entusiasmada, pero tan apasionada con eso, que digo, bueno, mira, eso pasa con los creyentes en cualquier cosa. Sí, claro, pero a mí no me genera rechazo. ¿Entendés lo que me pasa? Me da curiosidad, me da empatía, me da empatía, al contrario, no me da, por eso me da como que cariño te estoy hablando de San Cayetano. Pero bueno, a mí lo que sí me pasa es que si Dios es un tipo que persigue a personas distintas, a personas que piensan libremente, a personas que disfrutan del sexo, a personas que son que por ahí alguien es gay o que está en contra de la legalización del aborto porque no protege a las mujeres, si eso es Dios, ahí yo no creo en Dios, o Dios es muy malo y entonces no tengo nada que ver con ese Dios. A mí siempre me impresionó que si Dios es un cobijo, haya gente que quiera transformarlo en algo tan cruel. Claro. Entonces, por ahí, si es alguien que te acompaña en un momento de desesperación, si es alguien que te acompaña en tu vida interior cuando vos te sentís angustiado, solo, desesperado, desesperanzado, si es alguien que te ayuda a vivir mejor una vida que es difícil, yo de repente, no sé si creo, pero me amigo con esa imagen. Y ahora, sí, si claro, bueno, eso es un Dios más cercano. Es el más, bueno, por eso a mí me gusta mucho la palabra misericordia, que es una palabra que viene bien de ¿no? De lo más profundo de la religión. Me gusta un Dios misericordioso, un Dios que perdona, un Dios que acompaña, sí, sí. Bueno, si hablas con... Mira, hay tipo, yo a la persona de la iglesia militante más cercana, ahora hace un tiempo que no lo tengo cerca, pero es el padre Paco, y vos ves que su concepción es esa. Su concepción es esa cosmovisión que tiene, ¿no? Y creo que eso le permite tener una acción tan decisiva para ayudar a los demás, ¿no? Estar ahí en los lugares donde hace falta. Claro. Pero bueno, mirá por dónde entramos a hablar, más interesante que la actualidad. Sí, qué sé yo, es que San Cayetano también es porque yo también recuerdo, San Cayetano fue uno de los ejes de la resistencia a la dictadura, era muy fuerte. Sí, claro, pues te digo, yo lo tengo muy fijado con eso, Y también en la época de Menem fue un lugar que era un lugar donde se expresaban cosas muy fuertes, porque era una expresión de resistencia. Menem siempre tuvo una resistencia muy urbana,
muy Sí, progre, sí, y sí. muy en las universidades, y en San Cayetano empezaba el pueblo a decir esto no funciona, esto está mal, hay que cambiarlo, etcétera. Claro. Y Sí, se en Congreso, transformaban también, había unas partes, bueno, nosotros me acuerdo que después ya, ¿te acordás que se cubrían? Los cronistas iban a cubrirlo porque a veces podía pasar eso, de acuerdo cómo eran las homilías, cómo era el sermón de ese día, también era importante, ¿no? sí, Eh, sí, y otra cosa que uno ve en estos tiempos respecto de la fe, es que las grandes religiones se apoyaron mucho en la ciencia. Es una paradoja de estos momentos. Es decir, las grandes peregrinaciones a la Meca se suspendieron. claro, Y vos decís que van de repente millones y millones de personas, y que la religión musulmana oficialmente haya dicho: creemos en lo que dice la ciencia y por lo tanto no nos mezclamos. Y eso es más importante que las ceremonias milenarias de devoción a Dios. Es una cosa para reflexionar sí, muy profunda. totalmente de acuerdo estoy. Que ahora lo haga la Iglesia Católica en San Cayetano, y que algunos políticos no lo hagan. Es ¿Entendés? Por ejemplo, increíble, sí, 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 que la religión se apoya en la en la ciencia. ciencia, pero la política, pero Bolsonaro, Trump o López Obrador no, o Boris Johnson. Es muy curioso eso. Porque Muy son más interesante. papistas que el Papa, son más pupistas que el pupo, diría un amigo mío. Claro. Es eso, es la exageración, ese gesto exagerado, fíjate vos, Sí, es verdad no lo sé que si lo decís. hacen por religión o por especulación o por ignorancia o por brutalidad o no Y sé. por No qué sé. no de todo un poco, debe ser un cóctel, ¿no? Que Sí, combina, claro. Claro que combina sí. todos esos factores. La verdad que no cuidarse en este contexto es una tontería tan gigante, tan gigante. Eso, salir a cruzar la idea de cuidado, de cuidar a la gente, cuidar al prójimo, es tan tonto, yo no lo puedo No, creer. no, proponer tomar cianuro por televisión, por ejemplo. No, bueno, Yo si tomo no, este veneno y no me hace cloro, mal. Tomo sí. veneno para ratas y no me hace ¿Qué mal. Hay que estar. pasa? No, pero aparte lo que me pasa como argumento es raro, como argumento, el argumento de hago lo que quiero, pero está bien, hacer lo que quieras vos. Incluso tiene una cosa, con el tema de las reuniones, si vos querés reunirte, no sé, si Carrió necesita reunirse, lo puede hacer. La verdad que el que quiere violar la cuarentena lo hace, no tiene mayor problema. Haces un asado en tu casa, invita a todo el mundo y lo haces, no, muy difícil. Te querés reunir, ahora, ¿qué haces? ¿Una bandera, una consigna? Cuando hay gente que puede morir por eso, No, la gente se está muriendo. es un nivel de irresponsabilidad enorme, ¿no? Enorme. Muy insensible, el tono es muy insensible. Además, yo hoy hablaba con Santilli y le pregunté varias veces: ¿vos qué pensás de lo de Carrió? Dijo: bueno, nosotros tenemos ese tipo de limitación hace muchos años, pero creemos en la responsabilidad de la gente. Está bien, pero ¿qué pensás de lo de Carrió? Te estoy diciendo, nosotros ese tipo de limitación hace muchos meses. Lo tenemos hace muchos meses. Nosotros creemos que la gente no debería reunirse. No sé, no entiendo, me cuesta mucho entender, mucho entender humanamente las personas que tienen algún tipo de predicamento y que lo que piden es un gesto de rebeldía frente a las sugerencias de los gobiernos de todo el país de que la gente se cuide en un momento difícil. No, pero es algo del mundo, además. Hay lugares donde hay toque de queda directamente. Sí, en Irlanda, en Australia, perdón. Sí, en Australia, lo hubo en Chile. Sí. Que por otro lado, viste que Piñera, hoy Piñera anunció que van a hacer un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Ah, mira, pero a ver, lo que yo digo es eso, me cuesta entender humanamente cuando uno tiene acceso a un micrófono, seas político, seas periodista, y que tu principal enfoque sea el de la rebeldía frente a las medidas restrictivas. Lo que no quiere decir que no se puedan discutir. Pero claro, obvio. Sí, esta estrategia está bien, que eso, cuando vos lo escuchás a Rubinstein, por ejemplo, hablar, está planteando discusiones de estrategia. O cuando ves las discusiones entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación, o la mirada, bueno, ¿qué está pasando en la ciudad? Que es un tema que es muy importante en este momento, porque el gobierno de la ciudad ve y tiene motivos para plantear de que está muy establecida en la meseta, incluso bajando un poquito, y tiene motivos, y son motivos muy atendibles, y otros que te dicen: mirá, hay un 70% de movimiento, como dijo hoy Omar Sued en el programa, el infectólogo, Sí. dijo: esto va a derivar en más contagios y más muertos, nos vamos a pegar un palo en la ciudad, no hay motivos para estar optimistas. Y bueno, es una discusión fuerte, y es una discusión muy legítima respecto de esto. Ahora, una cosa es eso, de discutir qué es lo que se hace y qué es lo persigue. Otra cosa es que tu principal enfoque sea la rebeldía frente a las restricciones, porque está claro que no son caprichos.
y está claro que están buscando cómo hacer. Entonces, si vos lo que estimulas es la rebeldía, está generando la posibilidad de que más gente se enferme y se muera. Entonces, es una cosa como que humanamente, ¿no? Digamos, ¿qué pasa? Ahora, lo puedo entender en personas. No, por eso siempre uno puede entender a la persona que a lo mejor no tiene para morfar, a la persona bueno, está bien, pero que le llevó el negocio, se lo llevó a la quiebra. Ahí se entiendo que esté enojado, rebelde, que esté harto. Inclusive en alguien que dice, bueno, me quiero tomar una cerveza con amigos, vos decís, mira, o tomar unos mates y compartir. Vos decís, bueno, es una equivocación, son personas, para mí es una equivocación. Lo que no puedo entender es en gente que tiene una responsabilidad social porque tiene un predicamento. Es decir, Carrió o tantas otras personas deberían hablar con médicos que están trabajando en esto. Vos sabés que si hablás con médicos que estén laburando en algún hospital, se te terminó el tema. Claro. Se terminó la discusión. Cuando te dicen, mirá, estamos intubando a la gente acostada boca abajo, no damos abasto, se nos enferman los compañeros. En fin, pasa en todo el mundo igual, ¿eh? Sí, claro. Uno lo ve en todo el mundo, todo el tiempo pasa esto. Entonces, es una discusión que atraviesa las democracias en tiempo y en algún sentido uno valora la democracia. Pero, sí, claro. No, y aparte hay legítima preocupación por lo que pueda pasar después, cómo va quien ve en el mundo, si esto no va a implicar que los estados tengan un nivel de control sobre la población mayor. Eso claro que está así, está a discutir. Sí, ahora, primero, como decía mi abuela, primero lo primero. Primero hay que cuidar a que no se muera la gente. Sí, ojalá que haya vacuna antes de diciembre, ¿no? Porque si no, las vacaciones van a ser complicadas, ya dijo Goyan. Uy, Dios, sí. Sí, qué frase esa, ¿no? Re bajoneante. Total. Bueno, qué lindo, tiramos para arriba el viernes. Y arriba. Che, Rey, tengan un muy buen programa. Gracias. Disfrútenlo y nada, y nos vemos el lunes. Sí, señor. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Buen fin de. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita.